Ahora sí, entonces decíamos que vamos a calcular primero el ángulo central, ¿no? Ese ya era como que el arranque del tema. Para el ángulo central, ¿cuál es el ángulo central? Aquí lo trazamos, ¿no? Sería este ángulo de acá, ahí se ve. Entonces la idea era como que dividir la circunferencia en 6 partes iguales, ¿no? Que son los ángulos que se forman en el centro de la circunferencia. Estos 6 ángulos de acá. Entonces, pues la idea está entonces dividir 360, ángulo central le ponemos aquí, ángulo central, ¿no? Son 360 grados entre el número de lados. En este caso, ¿cuántos tiene? Yo pensé que eran 6, pero no, es uno de 7 lados, ¿no? Es un heptágono. Entonces, 360 entre 7 me va a dar la medida del ángulo central. ¿Cuánto es eso? 51.4 grados. Ahí quedó el ángulo central. Vamos a ponerle ahí 51.4, ¿no? Es lo que mide el ángulo el ángulo central. Luego calculábamos la suma de los ángulos internos. ¿Cómo le hacíamos ahí? Lo vamos a agarrar, a ver. Suma de los ángulos internos. Suma de los ángulos internos. Bueno, aquí empecé con mayúsculas, terminamos en mayúsculas, ¿no? ¿Cómo se calculaba la suma de los ángulos internos? La suma de los ángulos internos, pues para eso tendríamos que dividir, triangular la figura, ¿no? Podemos usar la fórmula, ¿no? O triangulamos la figura. Si triangulamos la figura, bueno, sería, a ver, la trazamos acá, déjenme auxiliarme aquí. A un solo vértice trazamos pues las diagonales, a últimas son las diagonales de un solo vértice y esas dividen a la figura en cuántos triángulos. Sería 1, 2, 3, 4 y 5 triángulos, ¿no? Entonces, cada triángulo sabemos que la suma de los ángulos internos de cada triángulo sería igual a 180. Entonces, ¿qué hacemos? Pues a ver, son 5 triángulos que se forman por 180 grados que suma cada uno y eso me va a dar la suma de los ángulos internos. ¿Cuánto es eso? A ver, 180 por 5. La suma de los ángulos internos del heptágono son 900 grados, ¿no? Eso es. Entonces, teniendo la suma de los ángulos internos, podemos calcular la medida de un ángulo interno. Ángulo interno, ¿no? ¿Cuál era la lógica para resolverlo?
pues se tenía que dividir la suma de los ángulos internos. Suma de los ángulos internos la dividimos entre el total de ángulos internos que tiene la figura. Entonces sería 900 entre 7 que tiene la figura. ¿Cuánto nos da? 128.57, ¿no? Un ángulo interno mide 128.57, ¿no? O sea, este ángulo de acá mide 128, perdón. $128.57. ¿Sale? Luego, para calcular un ángulo externo, ahora lo voy a trazar hacia este lado. Ahí está. Trazamos, prolongamos un lado y este ángulo de acá se conoce como ángulo externo. Si el de adentro mide 128.57 y todo completo este ángulo es un ángulo llano, mide 180, pues para calcular el ángulo externo, pues vamos a hacer a 180 grados, le quitamos el ángulo interno y nos va a dar el externo, ¿no? Entonces sería 180 menos 128.57. Me da 51.43, ¿no? 51.43 grados. Entonces el ángulo externo mide 51.43 grados. ¿Sale? Entonces ya tengo ángulo central, suma de los ángulos internos, el ángulo interno, el ángulo externo. Y hay un detalle que quiero que observen. El ángulo externo y el ángulo central son iguales. El ángulo externo y el ángulo central son iguales. Y eso me va a ayudar a resolver de una manera más sencilla nuestro problema, ¿no? Eso nos va a ayudar a resolverlo sin acordarse tanto de la fórmula. Entonces, bueno, tentativamente ahí está, nada más me falta calcular el número de diagonales, ¿no? El número de diagonales la vamos a calcular de la siguiente manera. A ver, número de diagonales. La podemos calcular con la fórmula. ¿Cuál era la fórmula para el número de diagonales? Vamos a ponerle así, número de diagonales es igual a n por n menos 3. Ajá. N por n menos 3. Déjeme poner bien eso porque no me gustó cómo quedó. N por n menos 3. Ok. Ahí está. Entre 2. Esa era la fórmula, ¿no? Entonces, n es el número de lados. Son 7. Adentro va a ser 7 menos 3. Total que me va a dar el número de diagonales para un heptágono. Si hacemos las operaciones, me dice que son 14 diagonales, ¿no? Y de esa manera queda resuelto el problema, ¿no? Para calcular los elementos de
los elementos de los polígonos, ¿no?